Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, espacio abierto a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas políticos más importantes y polémicos, sobre todo, que semana a semana acontecen en el mundo, en México y, por supuesto, en nuestro bellísimo Yucatán. Esta noche platicaremos de dos temas, que son el breve paso de Javier Lozano por la Coparmex y las medidas sanitarias implementadas tanto local como la federal por el tema del coronavirus. Y bueno, saludo a la distancia a mis compañeros panelistas, Héctor López Ceballos del periódico Novedades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Rodrigo Vázquez Parada, maestro, periodista y activista. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y como cada jueves, Jorge Sánchez Reyes, politólogo y miembro de Morena. Buenas noches a todas y a todos y a la audiencia. Y bueno, compañeros, si les parece, comenzamos con el caso de Javier Lozano y sus 10 horas en la Coparmex. Quizá muchos no lo conozcan, más bien, quizá muchos lo conozcan, pero para los que no, les digo, fue secretario de Trabajo de Felipe Calderón, vocero de José Antonio Meade. Unos piensan que del PRI, otros del PAN, quizá del PRIAN. Bueno, además de algunos tweets groseros, se le señala por vínculos con el crimen organizado, censura por el caso de Carmen Aristegui, promotor de la reforma laboral y el outsourcing. Lo culpan del cierre de Mexicana de Aviación y el Luz y Fuerza del Centro. Nexos con García Luna, es señalado por Shen Li Yegón, el chino mexicano, por entregarle dinero a la campaña de Calderón, por el famoso Copel a su cuello, además de que es fiel constante crítico del presidente y la Cuarta Transformación. Empezaría contigo, Héctor, si te parece. ¿Por qué la Coparmex pensaría en Javier Lozano para ser su vocero? Independientemente de estas 10 horas, ¿acaso era buena idea para hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador? No lo considero, no lo considero. Yo creo que la Coparmex mostró un movimiento desesperado, como que se apresuró a hacer el nombramiento, tanto así que 10 horas después tuvo que rectificar y decir que siempre no, que era un miembro más de la Coparmex como miles de otros y que sus opiniones valían tanto como las demás. Si de no ser así, pues lo hubiese mantenido en el cargo. Lozano es una persona, como tú bien dices, grosera, que no tiene las formas políticas a lo mejor para tratar ciertos temas y por eso creo que fue un movimiento apresurado. No es alguien con una calidad política o hasta moral para ser este defensor del Estado de Derecho que supuestamente iba a ser. Yo honestamente creo que en la oposición hay personas muchísimo más preparadas, con muchísima más calidad moral y política, que sí podrían ser un frente, una oposición real, un liderazgo serio al gobierno de Andrés Manuel y que hay que decirlo, se necesita. Hoy más que nunca sí es necesaria una oposición seria que sea un contrapeso a todas las decisiones y medidas que el gobierno está tomando y que puede aprobar y que puede impulsar de manera arrolladora por tener una amplia mayoría, ¿no? Entonces yo creo que fue una medida un tanto desesperada, rectificó, el señor se molestó, pero pues al fin y al cabo se demuestra que no es lo que la Coparmex necesitaba en este momento. Rodrigo, ¿por qué? Bueno, nos comenta Héctor, pero ¿tú cómo ves? ¿Por qué 10 horas solamente? ¿Hizo bien la Coparmex en rectificar? Que alguien me explique, que alguien me despierte por qué la Coparmex tendría que nombrar a este personaje como vocero. Es en serio. Es un chiste, creo que el encierro ya les está afectando a estos de Coparmex, ya les está enclaustrando prácticamente en su pecera, porque es increíble que la Coparmex tome esta decisión y luego pues recule prácticamente para poder decir que no, siempre no quiero a ese personaje. ¿Quién en su sano juicio? Digo, solo el PRI puede hacer eso, locuras. Nombrar un personaje que no tiene, como dice mi compañero Héctor, la capacidad ética y moral para hacer un posicionamiento. Además, discúlpeme, pero el exfuncionario
¿qué capacidad tuvo frente al tema de trabajo para afrontar la crisis que se vivió durante el sexenio de Felipe Calderón? No tuvo ninguna capacidad para consolidar el empleo formal en México. Digo, si no pudo a nivel nacional, pues menos podrá en un tema de un consorcio tan importante como la Coparmex. Digo, la Coparmex, hay que recordar también en ese tema, la Coparmex fue parte de este bloque abierto totalmente de apoyar la campaña de que Andrés Manuel era un peligro para México. Era parte de ese grupo de empresarios que estaba prácticamente golpeando directamente y que se había metido en asuntos políticos, cuando ellos no se tienen que meter en nada político. Ellos son empresarios que vean sus empresas y que vean esa situación. Pero ahora el presidente de la Coparmex pues, se ha mostrado, ha manchado su imagen porque se ha metido mucho a esta guerra política de estar pegándole al presidente. El presidente a lo mejor su intención era poner ese tema político en este personaje y ya deslindar un poco al presidente actual de la Coparmex, pero bueno, no le salió. Ojalá que cambien su forma de ser en el tema de que elijan bien a qué personaje tenerlo. Aquí en Yucatán, pues prácticamente la Coparmex está vendida al gobierno del estado, porque pues siempre le está ahí alabando y lavando los pies al gobernador. En el aislamiento por el coronavirus, cualquier mujer en Yucatán está en peligro de ser víctima de violencia. Pueden ser agresiones físicas, insultos, gritos, u obligarlas a hacer algo que no quieren. En la Secretaría de las Mujeres de Yucatán impulsamos acciones para prevenir y atender las violencias hacia las mujeres, mediante servicios gratuitos, psicológico, jurídico y de trabajo social. Si estás en una situación de violencia y no puedes salir de tu casa, comunícate a los números 923-3711 y 923-3719, líneas de emergencia 089, denuncia anónima, 911, emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Jorge Sánchez. Javier Lozano, le he escuchado decir que quisiera ser presidente. Con esto que pasó en la Coparmex, ¿se le acabó a Lozano toda esperanza de serlo? Bueno, solo podría ser presidente de su colonia, a ver si lo quieren ahí. Lozano es un chiste, un bufón de la política. La Coparmex, yo lo he dicho en otros programas, representa los intereses de los ricos de este país. Y al poner o al darle un nombramiento a Javier Lozano, solo es dejar en claro su posición política. Necesitaban a un hombre golpista al frente, pero luego se dan cuenta de todo lo que sucede a través de los medios, de las redes sociales, lo que involucra a Javier Lozano. Y lo tundieron en las redes esas 10 horas, o sea, fue crítica constante en todas las redes, inclusive en los medios tradicionales. Pero se dieron cuenta, obviamente Lozano representa la derecha más radical del país. En todos sus tweets es una manera muy, muy vulgar de contestar a todo mundo, a toda la izquierda mexicana o al gobierno en sí. No hay crítica constructiva, no hay una crítica de fondo o un análisis, sino es nada más criticar al presidente por criticar. Pues Lozano y la derecha siguen arrinconados. Yo no veo otra forma de que ellos puedan ser representativos. Se dieron cuenta fácilmente que una persona como Javier Lozano no podría estar al frente para perder mayor credibilidad de la que ya tiene. Yo creo que es más una cortina de humo, ¿no, Jorge? Sí, eso también considero, pero también creo que se dieron cuenta, o sea, no pensaron lo que podría suceder que no hayan pensado. De este tipo. Pero ahora con las redes sociales la ciudadanía está más despierta. Hay un sector que compra bots, pero en su gran mayoría hay un sector de la sociedad que estamos en redes sociales y estamos criticando al poder, o también poniendo nuestras tendencias políticas, porque también es legítimo uno tener posiciones políticas. Yo creo que la neutralidad no existe. Eres o no eres. Bueno,
Y entonces, ¿quién queda de vocero? O sea, sería entonces Gustavo de Hoyos. Héctor, porque pareciera que de aquí podría salir la oposición de Morena para el 24. ¿Cómo ves? Yo creo que con todo respeto, ¿no? Todas las personas tienen derechos políticos a participar en la vía democrática, pero no considero que a Coparmex le corresponda en este momento al menos ser una oposición política a un gobierno. Al fin y al cabo son un gremio de empresarios cuya actividad principal pues es la empresa, ¿no? El lucro, los negocios. Muy respetable, digo, es una forma honesta de vivir, cada quien puede hacerlo si quiere, pero la política es distinta, ¿no? Yo creo que la política en este momento debe de estar protagonizada por ciudadanos ajenos tanto a la iniciativa privada y tal, o por mismos partidos políticos, ¿no? A lo mejor candidatos independientes, pero no creo que el papel de la Coparmex, que es insisto, de empresas, de iniciativa privada, se deba mezclar con la política porque, guste o no, se quiera reconocer o no, hay un claro conflicto de intereses cuando la iniciativa privada interfiere en materia política o en el Estado. Ejemplo, Yucatán. Sí, bueno. Claro. Rodrigo, te digo, falta mucho todavía para el 24, pero ¿le ves posibilidades aún al PRI y al PAN? ¿O ya murió el neoliberalismo, como diría el presidente? Fíjate que yo me voy a abstener un poquito de a lo mejor comentarlo, ¿por qué? Porque hoy en día la verdad es de que no veo yo conformación. Yo únicamente lo que veo es que varios actores que quieren participar en el proceso electoral del próximo, intermedio y dentro de unos cuantos años más para la presidencia otra vez, yo veo más que están utilizando este tema de coronavirus para candidatearse, para estar presentándose, el tema de las despensas, el tema de los apoyos, el tema de estar saliendo a la calle, todo se está utilizando electoralmente para ello. Hay muchas personas que están, alcaldes, diputados locales que quieren aspirar a un puesto mayor. Prácticamente eso es lo que se está haciendo. ¿Se está lucrando con el coronavirus? Sí, se está lucrando con el coronavirus. Las muestras están, las pruebas están. Yo prefiero ver a un funcionario, a lo mejor de la JAPAI, en vez de estar repartiendo estos recibos de agua a las casas, prefiero que esté haciendo el mantenimiento a las bombas de cárcamo que están en los municipios donde no hay agua, donde ahora que la gente está en su casa hay mayor demanda de agua. Pues eso deberían de estar viendo. ¿Por qué? Porque las bombas de agua realmente no están hechas para soportar a la población, aunque sea muy pequeña una población. Entonces, creo yo que tendríamos que enfocarnos en ese tema. Digo, el tema de las elecciones, si alguien quiere hablar de eso, bueno, yo, en mi punto de vista, no hay ahorita nadie que yo vea que vaya a ser un claro candidato, por decir, opositor, o para diputados o para alcaldes. Yo ahorita lo único que veo es de que los que están en la autoridad, algunos están haciendo ese trabajo mal empleado con las de oportunismo político, ¿no? Así es, de oportunismo político. Jorge Sánchez, para cerrar este tema de Javier Lozano, pues un último comentario de esto, ¿qué decir? Y pues, ¿qué sigue para el mismo Javier Lozano? ¿Qué futuro ves ahí? Te lo digo sinceramente, Javier Lozano, a poco o a muchos mexicanos, creo que a la gran mayoría nos interesa un cacahuate que vaya a pasar con él. Ojalá no vuelva a aparecer nunca en la política porque representa lo más bajo, lo más sucio, lo más podrido de la política que debe estar fuera. Yo creo que hay opositores, hay gente que trae mejores posiciones o ideas, pero no los dejan crecer. Son los mismos de siempre: Javier Lozano, Felipe Calderón, Margarita Zavala. La derecha recalcitrante quiere regresar al poder, añora los tiempos cuando la política era solo un florero, o los políticos eran solo un florero, y el poder económico avanzaba a pasos agigantados en un modelo económico neoliberal. Y estos personajes políticos solo son herramientas para que de fondo entren a gobernar. Y así, lamentablemente, más de 30 años este país estuvo gobernado por un modelo que ha sido hoy en todo el mundo un fracaso, porque está dando a conocer que los sistemas de salud, que deben de ser prioridad para un modelo de estado de bienestar, son un fracaso. Y eso también en México ha sucedido. Por ejemplo,
si no hubiese llegado un gobierno de este tamaño como el de la Cuarta Transformación, nosotros no nos hubiésemos enterado que existen más de 300 hospitales en el abandono, en el sistema de salud pública del país, donde estos mismos gobernadores, estos mismos que hoy se quejan, fueron parte del sistema que dejaban en abandono a esos hospitales. Entonces, esto es la relatoría de un fracaso anunciado de un modelo económico que ya en los países desarrollados ha sido un total y un rotundo fracaso. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Compañeros, vamos a cambiar de tema y cerrar con el tema de cómo vamos con el coronavirus, ¿no? Porque hay mucho contraste entre el gobierno federal con los estatales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la contratación de deuda, el gobierno federal insiste en que no quiere contratar deuda y que no va a endeudar el país. El presidente lo reitera cada mañana. Más sin embargo, algunos gobernadores están pues optando por otras medidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ayer, pues pareciera que nos quiere volver a endeudar. ¿Qué decir de esto? Porque, pues, ¿en qué momento estaría bien entonces endeudarse? Porque hay gente que también dice, bueno, pues si no es en una crisis, ¿cuándo se contrataría deuda? Rodrigo Vázquez, empezaría contigo. A ver, ¿qué decir de esto? Claro, vamos a dar un poquito de contexto que tenemos, ¿no? El día de ayer, el gobierno del estado envía una iniciativa al Congreso del Estado. Recordemos que tiene que enviarse una iniciativa, los diputados la analizan, la votan y entonces ya queda, se sabe si está o no en vigor esa propuesta. Pero bueno, la propuesta prácticamente plantea hacer obra pública, principalmente, obra pública, obra privada, obra en educación, medio ambiente, turismo y salud. Entonces prácticamente el gobierno del estado, extra a todos los demás. Recordemos que en el anterior no se le autorizó el préstamo, un préstamo que había solicitado junto con lo que iba a ser para estos programas para reactivar la economía, que era el tema del seguro de desempleo, que era el tema de las despensas, etcétera, etcétera. Bueno, ese apoyo sí se le otorgó. Pero en este nuevo préstamo prácticamente estamos hablando que está dividido, por decir, para la educación. Y yo lo que creo realmente, analizándolo inicialmente, es que el único que tendría caso es para el tema de salud. Es el único que le veo caso ahorita. Digo, yo no sé por qué solicitar ahorita un préstamo que va a trabajar entonces el gobierno del Estado en este mes de mayo para hacer las licitaciones, para hacer los proyectos y empezar a ejecutarlos en junio inmediatamente. Digo, el razonamiento del gobierno del Estado es para generar empleos inmediatamente. Digo, entonces, los empleos están para abajo. ¿Por qué no dar esos datos? ¿Cuántos empleos han perdido? ¿Cuántas personas las han despedido? Esos datos son muy importantes porque te dan el contexto general. Entonces, si no te dan el contexto general, pues cuando te dicen, oye, necesito 1.728 millones de pesos, tú dices, ¿para qué? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Qué hay? ¿Cuál es la preocupación? Entonces, eso es muy importante hoy en día. Digo, vale la pena que espero, ahora sí que se haga un milagro que los diputados analicen puntualmente y den realmente esa situación. Si no, realmente seguirán estando muy abajo en esa tarea de analizar y ser oposición y ser un poder independiente. El único comentario que quiero hacer del tema anterior, recordemos que debemos de separar, nosotros tenemos que procurar separar el poder político del poder económico. Eso es fundamental para cualquier tema de la política hoy en día. Correcto. Héctor, se está domando la pandemia del coronavirus. El presidente dice esto todo el tiempo. Y bueno, ya hay datos de la Secretaría de Salud. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene más de 60,000 muertos y México apenas 1,700. Pues pareciera que no nos va tan mal, ¿no? ¿O cómo ves? Bueno, a mí se me hizo una irresponsabilidad de parte del presidente decir que se está domando la pandemia cuando apenas vamos entrando a la parte más
más fuerte, ¿no? Esta etapa del distanciamiento social y de las medidas de mitigación del virus apenas están confrontando a la etapa más dura del virus. Entonces, decir que se está domando se me hace muy apresurado. Además, recordemos que en otros momentos el presidente ha hecho unas declaraciones un tanto irresponsables y contrarias a lo que indica el subsecretario de Salud. Recordemos cuando salía a decir que todos se pueden abrazar o que sigan saliendo a consumir, cuando las indicaciones de la Secretaría de Salud iban en un sentido totalmente opuesto. Creo que todavía nos falta, creo que lo que sí es cierto es que sí se está manejando de una manera científica, de una manera probada, la epidemia en el ámbito federal. Aquí vemos que el protagonista de la lucha contra el coronavirus en México es un científico, es un investigador, es una persona con amplia experiencia en la materia, en este caso el doctor López-Gatell, pero en los estados no se está haciendo lo mismo y tenemos que recordar que México es un país, es una federación como tal y no porque el gobierno federal haga algo significa que va a funcionar y va a ser lo único que importa. Es importante lo que se hace en los estados y en los estados, específicamente en el caso de Yucatán, no se está actuando de la misma manera. No tenemos a un científico o a un grupo de científicos o a un grupo de investigadores al frente, sino lo que tenemos es una figura política, a un empresario, como él mismo se describe, Mauricio Vila, que está tratando de hacer frente, de dirigir una cuestión que es médica, que es una cuestión que deben de ver los expertos en el sector salud, y por eso también a lo mejor se han tocado o se han tomado decisiones un tanto equivocadas, que no tienen un sustento científico, que no están apegados con la manera correcta de combatir la enfermedad, sino que a su juicio, seguramente estoy convencido de que con las mejores intenciones del mundo, no es una persona que quiera que a Yucatán le vaya mal, sino que al contrario, con las mejores intenciones de que esto pase en buen término, pero que no está tomando unas decisiones acertadas, basadas en la ciencia, basadas en la evidencia, basadas en el estudio, y que están poniendo en peligro el Estado de Derecho en la entidad. Hay que decirlo también de una manera clara. Jorge Sánchez, ahora mencionábamos que este endeudamiento va a servir para la construcción y modernización de hospitales. ¿Tampoco ahí estás de acuerdo en endeudarnos? Yo creo que en lo que va del gobierno de 72 meses, que son los 6 años que le corresponde constitucionalmente a Mauricio Vila, llevamos el 24% de avance, 1 año y 6 o 7 meses, por ahí el avance. 24% de este gobierno. Y ya tenemos casi 6,000 millones de pesos de deuda, entre deuda pública y que al final de año tendrá una efectividad para las y los ciudadanos. Yo creo y considero también que es bárbaro, ni en los tiempos de Ivonne Ortega, de Angélica Araujo, se había pedido tanta deuda. Y mencionaste algo clave, que en los tiempos de crisis la única manera de resolver es endeudando al pueblo de Yucatán, pero también nos endeudaron antes de que hubiera un coronavirus. O sea, ya nos habían endeudado antes, casi al primer año del gobierno de Mauricio Vila. El fondo de este asunto es... Precisamente no teníamos una crisis en seguridad cuando se endeudó por materia de seguridad. Sí, no. la seguridad un problema en el Estado y no de ahora. Ha sido a lo largo de varios años. Y yo siempre he dicho que es a causa de las instituciones de la cultura, del tema de la familia, del tema del acervo cultural de Yucatán. Pero yo quiero ir a fondo sobre este tema. Y hay que decirlo porque a veces no nos da o hay la prensa de Yucatán totalmente maiciada, no habla, no dice, pero están los mismos de siempre. Hay un comité que va a administrar o está planteando las ideas de lo que se tiene que hacer con este presupuesto. Está Michelle Salum, Abraham Shakur, Fernando Ponce, representando al sector empresarial, al sector social, Pedro Ste, un viejo líder sindical, al sector social, al Congreso de Trabajadores,
Y en el sector político está Dulce María Sauri, Cecilia Patrón, Raúl Paz, Jorge Carlos Ramírez Marín, Felipe Cervera y algunos diputados más del Congreso del Estado. Y 4 alcaldes. Si ellos buscan, si ellos dicen que quieren una unidad del pueblo de Yucatán, hay un 25 o 23% que votó por Morena y tiene una representatividad y no se ve a ningún actor político de Morena en este comité de evaluación de a dónde va a ir este recurso de 1.728 millones de pesos, que es, sí, reactivar, pero a los sectores que ya conocemos. Y a mí sí me quedaría mucha duda de muchos personajes que están al frente de este comité, que ya son personajes que la ciudadanía conocemos y que sabemos que son de dudable reputación en el tema de corrupción. Gente que destruyó el tema del Enequén en Yucatán, que lo entregó un comentario. Temas más. Entonces, yo sí creo que es lamentable que la única manera de poder reactivar la economía sea poder endeudar más al pueblo de Yucatán. Tenemos un comentario el gobierno federal, donde el gobierno federal no está endeudando, es más, solicitó 1 millón de créditos que va a entregarle a la gente a 25 mil millones de pesos, 25 mil pesos a cada persona, a pequeños comerciantes, y se va a reactivar la economía popular con los pequeños y medianos empresarios. Acá el rescate es a las grandes empresas de Yucatán, que siempre se ha visto así. Bueno, que ese es otro tema, que bueno, para el próximo programa yo creo que lo podríamos tocar, el tema de el famoso, bueno, rescate de empresas o empresas grandes, o una especie de volver al Fobapro a aquel, y bueno, pero eso vamos a dejarlo para el próximo programa. Héctor, tú tenías para cerrar el programa un último comentario. Sí, rapidísimo. Yo creo que es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de visiones de Estado, ¿no? Por un lado, hay quienes creen que infraestructura, carretera, turismo y esas cuestiones son lo prioritario, y hay otro tipo de visión de Estado en donde la construcción de hospitales, de programas sociales es lo que debe de primar. Esto, en el momento en el que estamos acá, por ejemplo, hasta hace unos meses antes de que empezara el coronavirus, se gastaron miles de millones de pesos en construcción de, por ejemplo, remodelación del siglo XXI, en remodelar una calle turística importante, y no se gastó ni un solo peso en hospitales. Y no se gastó ni un solo peso en reforzar de verdad la infraestructura de salud. No estoy diciendo que el turismo no sea esencial, no sea importante para la economía del Estado, pero es sin duda una cuestión de prioridades y de ver qué es lo que, a qué le estamos dando más peso como sociedad. Y en este momento creo que debemos de aprender la lección y entender que cuestiones como el sector salud deben ser las que tengan prioridad, las que tengan un mayor destino de recursos, y de todas maneras no se está haciendo. Hay un nuevo préstamo que lo deja en una relegado con otras cuestiones, ¿no? Bueno, y del tema del préstamo, pues haría falta todavía que el Congreso pues termine de aprobarlo, ¿no? Claro. Rodrigo, para hacer el programa rápidamente, un último comentario. El Congreso, yo abono que la cuestión del Congreso es indudable. Si hubiese voluntad política, el PRI tiene mayoría, son 10 diputados, Morena tiene 4 diputados, con eso pararían un endeudamiento más al pueblo de Yucatán. Rápidamente, miren, pues yo creo que por fin el gobierno del estado anuncia qué municipios realmente tienen casos confirmados. Todo esto se había quedado en la especulación detrás, los datos no se habían hecho transparentes, y bueno, por fin la Secretaría de Salud, hay que decirlo, ¿ustedes saben qué especialidad tiene el secretario de Salud de Yucatán? Él es radiólogo únicamente, esa es su especialidad. Y bueno, la Secretaría de Salud ya por fin informó qué municipios son los que tienen casos, ya va informando prácticamente de dónde están ocurriendo los fallecimientos, de qué municipios son. Eso es muy importante para la transparencia, es una obligación prácticamente dar esta información, y por supuesto ser muy responsable. Muchos municipios piden la dirección, el nombre de la persona, y eso ya realmente no es, porque se estaría vulnerando la ley de privacidad de datos personales. Bueno, con eso cerramos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, Jorge. Y sobre todo, muchas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Gracias. Buenas noches.